Entonces sigamos con el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, Gálatas 2:17, y ustedes recuerdan que nosotros terminamos haciendo una exposición previa a la exposición de Lutero sobre Gálatas 2:17. Aquí Lutero está haciendo un alegato, está debatiendo en hebreo con los falsos apóstoles. Aparentemente, según Lutero descubre, estas frases del versículo 17, Pablo las escribió originalmente en hebreo, para dirigirlas en hebreo a los judíos que venían con el falso evangelio a los Gálatas. Entonces él usa hebreo contra hebreo, y por eso la construcción en latín y en español y aún en inglés es un poco difícil de entender a primera vista, porque Pablo estaba usando una estructura gramatical hebrea para que entendieran muy bien los falsos apóstoles. El argumento de Pablo es este: estamos de acuerdo de que estamos buscando ser justificados en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, muy bien. Es el único lugar donde el pecador puede encontrar justificación, ser absuelto de sus pecados, no solamente ser declarado inocente, sino ser declarado totalmente justo, tan justo como el mismo Hijo de Dios. Y decimos estas palabras con reverencia. Pero ustedes dicen que Cristo no basta, porque cuando nosotros vamos a Cristo a buscar la justificación, a buscar que se nos declare justos, Dios dice: no, todavía son pecadores, porque ustedes no están guardando la ley. Ustedes ahora necesitan circuncidarse, guardar las ceremonias, guardar los rituales, guardar los meses, los días, guardar los sábados. Y a menos que ustedes se vuelvan judíos, se circunciden y hagan todas estas cosas, coman limpio, coman todas las comidas que comen los judíos, se abstengan de todo que se abstienen los judíos, ustedes siempre serán hallados pecadores, a menos que sean primeramente judíos. Ese era el gran evangelio de los falsos apóstoles. Entonces Pablo les pregunta: un momentito, entonces ustedes están diciendo que el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios, fue enviado con una función de condenarnos? Porque si ustedes están diciendo que Dios nos halla pecadores y que en Cristo vamos a encontrar una persona que va a decir: sí, el Padre tiene razón, yo no los puedo justificar todavía porque no están guardando la ley. Ahora, entonces, lo que ustedes han hecho es convertido a Cristo a un ministro de pecado. ¿Por qué ministro de pecado? Porque lo único que la ley hace es mostrarte el pecado. Así que ustedes están diciendo, ustedes están convirtiendo a Cristo en un nuevo Moisés, en un nuevo ministro que solo señala el pecado y no justifica. Eso es lo que se escucha en tantas iglesias todavía hoy, en el año 2019. Ustedes siguen diciendo esa horrible herejía, que Cristo no basta, que hay que guardar la ley para entonces ser justificados. Pero el apóstol Pablo protesta y dice: en ninguna manera en eso. Cristo no es ministro de pecado.
Cristo es lo opuesto a lo que ustedes enseñan. Y entonces Lutero toma esto y lo sigue ahora aclarando, diciendo, estas no son frases latinas, vienen del idioma hebreo y sostienen significado teológico. Si fuera verdad, dice él, que somos justificados por Cristo, entonces es imposible que Dios nos siga contando como pecadores. Porque cuando vamos a Cristo, Cristo está allí para justificarnos y el Padre honra lo que Cristo ha hecho. Ten en mente eso, pecador. Que si tú vas a Cristo a ser justificado, el Padre honra la palabra de Cristo que te dice, te acepto, te declaro justo, aunque eres impío. Te declaro justo porque has venido a mí para pedir perdón por tus pecados. Te imputo toda mi justicia, te cubro con toda mi justicia, mi rectitud, mi santidad, de modo que aquí en adelante el Padre no te hallará pecador, sino el Padre te hallará vestido de toda mi justicia, de todo mi perfecto amor, de toda mi santidad. Así que Lutero dice, es imposible que Dios nos siga contando como pecadores o que Dios nos siga exigiendo la justicia por la ley. Al contrario, si esto no fuese cierto, pero que tuviésemos que seguir siendo justificados por la ley y las obras de la ley, entonces es imposible que Cristo jamás nos hubiera justificado. En otras palabras, si Cristo te justifica, jamás se te va a exigir la ley. Pero a menos que tú creas que Cristo no justifica por completo, entonces no te queda otra que hacer la imposibilidad de ser justificado por la guarda de la ley. Entonces Lutero dice, miren, vamos a poner las cosas así, una de las dos declaraciones tiene que ser falsa. Ok, vamos a ver si esta primera declaración es falsa. Cristo no basta para nuestra justificación. Vamos a ver esa. El Lutero está aquí de maestro, de profesor, entonces vamos a tomarlo a él en cuenta acá, ¿no? Él dice, vamos a ver, una de estas dos declaraciones tiene que ser falsa. Vamos a ver si la primera es falsa. Cristo no basta para nuestra justificación. ¿Qué dicen ustedes? Es decir, podemos ver a Lutero allí dictando la clase, preguntándole, acercándose a los alumnos, poniéndosele cara a cara. A ver, dime tú, alumno mío, ¿Cristo no basta para nuestra justificación? ¿Es esa declaración falsa o verdadera? Cristo no basta para nuestra justificación. ¿Tú crees que esa declaración es falsa? ¿O tú crees que esa declaración es verdadera? Si tú dices que esa declaración es verdadera, entonces tú estás diciendo que los falsos apóstoles tenían la razón. Cristo no basta para nuestra justificación. Así que esa ya de primera es falsa. Pero vamos a ver la otra declaración. Por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. ¿Esta declaración es falsa o verdadera? Por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. Entonces, él se acerca a otro alumno y le dice al alumno, mira, dime si esta declaración es falsa o verdadera. Por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. Y vemos a ese alumno como riendo y sonriéndose. Ahora capto lo que estás diciendo, profe. Sí, tienes razón.
Esa declaración es verdadera. Por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. Entonces, ¿cuál es la falsa? La falsa es la primera, que es lo que los falsos apóstoles estaban enseñando a los Gálatas. Cristo no basta para nuestra justificación. Entonces Lutero prosigue. La verdad es que ciertamente somos justificados por Cristo. Por tanto, no somos justificados por la ley. Pablo razona de la siguiente manera. Si buscando ser justificados por Cristo, es decir, digamos nos dirigimos a Cristo para ser justificados, pero una vez que somos justificados, todavía somos contados como pecadores. En tal caso, nos veríamos obligados a justificarnos obedeciendo la ley, debido a que todavía seríamos contados como pecadores. En tal caso, todo lo que Cristo nos entregó en la justificación no fue nada más sino la ley y el pecado. Imagínense ir a Cristo para ser absuelto de nuestros pecados. Y llegamos a Cristo. Y Cristo nos dice, ay, qué pena, pues aquí te voy a entregar un regalo, de todos modos, te voy a entregar un regalito, te voy a entregar la ley y el pecado que la ley va a sacar dentro de ti. Una vez que tú puedas vencer eso, mira, aquí está mi tarjeta de presentación, llámame y yo voy a ver cómo estás haciendo y entonces veré si te voy a justificar. Eso es lo que todavía se enseña en muchas de nuestras iglesias. Hoy enseñamos que Cristo es un ministro de pecado y que todo lo que nos entrega es la ley y los pecados que no hemos vencido, nuestras faltas que todavía nos enredan, y una vez que tú puedas vencer, dale una llamadita a Cristo a ver si estás listo. Entonces las predicaciones y la enseñanza cristiana se torna en toda una cátedra de cómo obedecer la ley, cómo vencer el pecado, para que algún día tú puedas hacer esa llamadita a Cristo, mandarle un WhatsApp diciendo dame el examen otra vez, y ¿sabes qué va a pasar? Cristo te va a dar el examen otra vez y nuevamente vas a salir más fracasado que antes. Ese no es el Cristo Salvador, sorry, dice Pablo. Digo que si todos los que han sido declarados justos en Cristo de veras no son justos porque todavía necesitan que la ley los justifique, entonces todo lo que Cristo les ha ministrado es tan solo la ley y el pecado. De tal modo que todo el que ha sido justificado por Cristo todavía necesita ser justificado por la ley. Entonces, Cristo no es nada más que un legislador y ministro de pecado. Ponte eso en el bolsillo a ver si te cabe. Por tanto, el que es justo y santo en Cristo realmente ni es justo ni santo, pues todavía necesita de la santidad y la justicia de la ley. Eso, dice Lutero, era el argumento de los falsos apóstoles a los Gálatas y la manera como habían hecho tropezar a los Gálatas y los habían hecho caer de la gracia.